Hola Andalucía, bienvenidos a este programa que siempre tenemos aquí de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Qué ganas teníamos ya de estar aquí de nuevo con ustedes, y ya saben que nuestro objetivo es llevarles la actualidad, todo lo que ocurre en Andalucía, pero también en España, en el mundo, y sobre todo tener a protagonistas, a voces autorizadas también, que nos vayan ayudando a entender mejor lo que está ocurriendo. Y eso es lo que hacemos cada miércoles al principio del programa, de la mano de nuestro abogado experto Antonio Caracuel. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Soledad. Bienvenido de nuevo, encantada. Encantado siempre de acompañaros nuevamente. Pues lo mismo te digo, y sobre todo con un tema como el que vamos a abordar hoy. La semana pasada ya estábamos hablando de la reforma, del tipo penal, estuvimos con algunos conceptos clave que son muy útiles para entender la realidad, la actualidad, las noticias que vienen copando tantos titulares, tantos minutos de televisión. Y hoy vamos a seguir un poco en esa línea, con esos dos términos: indulto, amnistía, la reforma. Una tarea que tienes así de hacernoslo más sencillo, complicada, exactamente, intentar pues que todos los televidentes de toda Andalucía de 101 pues puedan entender un poco los conceptos de los que se están hablando, porque está el aluvión de noticias y de interpretaciones y de opiniones sesgadas por un lado y por otro. Pues nuestro objetivo es dar un poco de claridad y aclarar estos conceptos jurídico, intentar hacerlo pues, de la manera más llana y más clara posible. Intentando dejar la parte política, aunque ya hablamos en la primera de estas secciones que la política lo impregna todo, ¿no? Pero intentando pues desde ese punto de vista jurídico entender un poquito mejor. Pues bueno, es ya un hecho, ¿no?, que no se va a modificar el delito de sedición, sino suprimir. Bueno, cuéntanos. Sí, cuando estuvimos aquí, creo que fue hace 2 semanas, cuando lo estábamos aclarando, pues hablábamos del delito de la modificación, del delito de sedición, de rebajarlo, con una idea en el horizonte que hablaremos luego, que es esa amnistía que podemos comentar, y que no era otra cosa que sino que todas las personas que han sido condenadas a todo esto, condenados por en el tema del proceso del año 17, pues se puedan presentar y puedan a las próximas elecciones y seguir. Entonces se hablaba que se iba a modificar. No, la gran modificación que ha ocurrido la última semana, los últimos días, es que se va a suprimir directamente el delito de sedición, va a desaparecer de nuestro Código Penal. ¿Para qué? Se va a decir que va a desaparecer para meterlo dentro de otro delito que se llama de desórdenes públicos. Para que no entendamos, desórdenes públicos es lo que está trabajando el Ayuntamiento de Málaga y creo que el de Sevilla también, pues para evitar que estas despedidas de solteros puedan un follón, se vaya de mano durante un viernes por la noche, un sábado. Eso es un desorden público. Bueno, pues llevarlo como un desorden público agravado, esta infracción, que ya en su momento, que también lo aclaramos, que había juristas que no se tendría que haber condenado por delito de sedición, sino de rebelión, una tentativa de rebelión por el uso de la fuerza. Creo que también lo comentábamos. Sí, lo estuvimos comentando aquí, pero bueno, nunca viene mal recordarlo. Bueno, pues entonces estamos hablando, desaparece, no se va a modificar, desaparece y lo vamos a rebajar y lo vamos a rebajar. Y la excusa política, pero que también la comentamos aquí con derecho comparado, equiparar nuestra legislación, modernizarla y equipararla a la Unión Europea. Creo recordar, ya hablábamos en su momento, pues como en todos los países de Europa, este tipo de delitos, y cuando unos políticos en un momento quieren independizarse, separarse del Estado español, a eso se le llama, y se les llamaba, para resumirlo, no volver a ello, alta traición. Y las condenas en Alemania o en Francia llegan hasta la cadena perpetua, sino lo que ha habido aquí. Es decir, que estamos rebajando, le estamos haciendo una legislación a la carta por unos puntos concretos y determinados, cuando el concepto de norma jurídica, no quiero hablar mucho, es la generalidad. Hay que legislar para todo y no como ahora es que se va a legislar para unas personas concretas y determinadas. Lo que nos está quedando claro con toda esta actualidad es que la ley está viva, que se puede modificar y que a veces, pues bueno, esa posibilidad de hacer cambios pues se utiliza también para hacer presión política, para conseguir unos objetivos y bueno, yo creo que eso, ahora nos lo comentarás tú, Antonio, pero eso es positivo, ¿no? Que la ley también tenga esa plasticidad de poder adaptarse a la situación. Es decir, la ley tiene que ser un reflejo de la sociedad, el reflejo de la sociedad está en el Parlamento.
Pero bueno, luego volvemos y la mayoría del Parlamento pues quiere lo que quiere y entonces ahí no podemos hacer nada. Si se está en contra, y es una opinión personal, pues es cambiar el Parlamento. Es decir, no estoy contento con este Parlamento que legisla de esta manera, pues cambiar cada 4 años, los ciudadanos tenemos la oportunidad pues de ejercer nuestro derecho al voto. Sí, que eso sí, pero cuando se legisla es para el interés general, no para el interés particular, es lo que estaba hablando, y es lo que está ocurriendo ahora, que es lo que está avanzando un poco. Quitamos el delito de sedición y si suprimimos el delito de sedición hay otro delito, porque voy a adelantar un poco. La condena que recibieron los condenados en el proceso era por un delito de sedición, malversación de fondos públicos y esto conllevaba la inhabilitación para presentarse a cargo público. Y este es el fundamento final. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces para ello tenemos que quitar los otros 2 delitos. Y ahora lo que se está retorciendo, el papel lo soporta todo, es decir, el delito de sedición va a un concurso medial, bueno, va coordinado con el de prevaricación. Ahora explicaremos la prevaricación, desaparece el primero, desaparece el segundo, con lo cual no hay inhabilitación y se puede presentar. Ese es el fin último, que lo están diciendo todos los medios, los grupos políticos, y es para lo que se está llevando. ¿Qué es la prevaricación? Pues bueno, la prevaricación es para aquellos funcionarios y cargos públicos, para que me entienda todo el mundo, utilizan los fondos públicos no para los intereses generales, sino intereses particulares. Es decir, me lo llevo para casa, me lo llevo yo. Esa es la malversación de fondos públicos, le doy una administración desleal, mi función es hacer las cosas bien para el interés general y interés público y me lo llevo a casa o lo utilizo para otros medios. Y este matiz es el que también quieren utilizar. No, mire usted, aquí de acuerdo que se ha cogido el dinero del cajón, para que nos entendamos todo, pero no se lo han llevado a su casa, ha sido para un interés general que es la independencia de Cataluña. Puñetas. Perdón, entonces estamos hablando de eso, y eso es a lo que se va a retorcer, es decir, se está hablando de que el destino de esa malversación era la sedición, como desaparece la sedición, desaparece esta malversación. Claro. Y también hay intereses, por lo que tenemos aquí en Andalucía, por lo mismo, han sido condenados 2 expresidentes de la Junta, muchísimos altos cargos, también por el delito de malversación de fondos públicos. Pero si mire usted, no se ha enriquecido nadie, él no se ha enriquecido, bueno, no se ha enriquecido él, pero sí se creó una estructura, como en Cataluña, con el proceso para mantener una situación política aquí en Andalucía, la que todos es conocido, y en Cataluña, pues para obtener la independencia. Lo de Cataluña no es nuevo. El caso Banca Catalana con Jordi Pujol también se libró de un proceso y en él lo justificaba de que la banca catalana se había utilizado erróneamente, se había malversado esos fondos públicos, pero para el interés de Cataluña. No se le habían llevado en su casa, era para la autonomía, para la independencia de Cataluña y para la construcción del Estado catalán. Mire usted, es el origen, no es el destino. Si es delito la malversación, el coger dinero del cajón público, lo es, ese es el delito. El destino que sea porque se enriquezca uno o otros intereses que ellos ven que son generales y que son buenos, bueno, eso no es lo que refiere nuestro código penal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegamos al término de amnistía. Los juristas hablan de una amnistía encubierta. Es decir, se le dio el indulto por la sedición, ahora modificamos el Código Penal, desaparece la sedición, desaparece la malversación y lo que estamos haciendo es generalmente, la generalidad, pues le estamos quitando, que desaparezcan sus antecedentes penales y que no hayan cometido ningún delito. Porque ¿cuál sería la diferencia entre indulto y amnistía? Bueno, pues el indulto va sobre un delito en concreto, pero se sigue manteniendo ese delito. Mire usted ha cometido el delito, usted tendría que haber pedido perdón por la comisión de este delito, que no lo han hecho en Cataluña, yo le indulto a usted, pero usted sigue teniendo esos antecedentes penales. Y con esos antecedentes penales usted tiene la inhabilitación y no se puede presentar a cargo público. Si es la amnistía, para que nos enteremos, bueno, para explicarlo,
no ha existido el delito. Se borra. Se borra todo. En España solamente ha habido, no hay una ley que desarrolle la amnistía en España. El único hecho excepcional y extraordinario de la amnistía fue con la llegada de la democracia para todos los presos políticos y no políticos, que hubo una amnistía general para todos. Ha sido el único caso. Por eso es un caso excepcional y extraordinario, por eso no lo quieren hacer directamente y están buscando esta vía indirecta de hacerlo vía indulto y luego vía desaparición del delito, que puede conllevar a lo mismo, que ya hablaremos en otro momento, de la ley del sí es sí, porque una ley penal no tiene efecto retroactivo si es desfavorable, pero si es favorable tiene efecto retroactivo para todos los condenados aunque haya sentencia firme. Si vamos a modificar ya no la sedición que desaparece, la malversación de fondos públicos por estos condenados en Cataluña, los condenados en Andalucía, no puede circunscribirlo a estos dos, o sí, se puede esperar cualquier cosa, pero puede haber otros muchos afectados por una sentencia firme por malversación de fondos públicos que puedan beneficiarse también de esta posible modificación que se está hablando ya. Es una barbaridad, mueven la cabeza, pero es que es así. Es decir, hay que hacer el reflejo del Parlamento, pero luego hay que legislar también con cabeza y pensando, tener una idea de Estado y pensar para todo el mundo y hacerlo con los tiempos y atendiendo a los especialistas. Y cuando estamos hablando de los especialistas, estamos hablando con los órganos consultivos, como es el Consejo General del Poder Judicial o como es el Consejo de Estado, que no se les oye o se ocultan los informes y no se hacen públicos porque todos ellos avisan de todas estas inconcreciones y peligro que puede llevar el modificar de esta forma la legislación. Muevo la cabeza porque pienso, por un lado, Antonio, lo tremendo de tener tantos políticos de nuestro país ligados a este tipo de delitos, por un lado, y luego, por otro lado, en que estas modificaciones pueden también dar un mensaje, o por lo menos dejarlo ver como de, bueno, que no pasa nada, ¿no? De que no es tan grave cometer ciertos delitos si eres político, porque siempre se puede hacer algo para que todo lo contrario. Yo había tomado algunas notas y hace algunos años, hace 10 o 12 años, se puso de moda el cohecho impropio. El cohecho es cuando alguien, también un funcionario, un cargo político, pues recibe alguna dádiva o algo por hacer algo. Y esto está penado, pero también se hablaba del cohecho impropio. El cohecho impropio, para que lo entendamos, se acusó, aunque fue absuelto, pues Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana, por el famoso tema de los trajes, o Rita Barberá porque le regalaron un bolso, y yo lo llevaba al extremo. Si un cohecho impropio puede ser cuando en carretera para una patrulla de la Guardia Civil a tomar un café y el dueño de la venta lo invita al café. O sea, no se podría tomar ese café o recibirlo, porque hemos llegado a legislar en nuestro país hasta ese punto. Pero ahora damos un marcha atrás porque nos interesa por un punto en concreto, no en general. Yo me temo lo siguiente, que dentro de 4, 5, 6 meses, si sigue esta reforma, al día siguiente va a haber otra declaración de independencia de esta comunidad autónoma, porque ya no va a ser delito. Porque ya no va a haber violencia, y ojo, no es que lo diga yo, no lo van a hacer directamente, lo van a hacer con otros pasos previos. Ellos tienen su agenda política, y no quiero entrar, pero ya están hablando del referéndum. Entonces ya tenemos la sedición que la vamos a abolir, la vamos a quitar del Código Penal. Vamos a estar hablando en la reforma, en las sesiones, vamos a intentar reducir o que ideológicamente la malversación tampoco sea delito, pero ya están hablando del referéndum. Y eso es lo que entiendo que tenemos que saber todos en un momento dado, a dónde nos va a llevar este juego, concretamente. Pues habrá que verlo, habrá que tener la paciencia y la calma también de ver cómo se va desarrollando. Volviendo a la diferencia entre indulto y amnistía, también hay dos tipos de indulto, ¿no? Parcial y total. No sé si eso ahí ya son matices, ¿no? Sí, bueno, el indulto es lo que hay ahora. A los condenados por el proceso le han dado un indulto parcial. Sí, solamente por el delito de sedición, no total, porque ya podía ser, pero ahora se lo van a dar, por eso va a ser, y se hablaba en su momento, sin indulto o amnistía. Fue un indulto parcial por uno de los delitos, pero como ahora van a hacer desaparecer el delito, ya va a ser un indulto total y para la generalidad de todos los condenados en ese proceso.
Lo que nos queda clarísimo, Antonio Caracuel, gracias por estar aquí, lo que nos queda clarísimo es que todo lo que se está hablando va a traer consecuencias importantes, que van a modificar bastante el panorama político y que por eso queremos que estés aquí para ayudarnos a entenderlo mejor, para intentar dejar a un lado las ideologías políticas y ver qué es lo que está pasando. Y espero que todos los televidentes de 101 pues le haya aclarado estos conceptos o lo iremos haciendo semana a semana. Pues yo creo que sí que habrá quedado claro, y si no ha quedado claro, pues podremos volver a abordar estos temas próximamente, pero te emplazo la próxima semana también a que estés aquí con nosotros miércoles a la 1 y que hablemos pues eso, de los temas de actualidad para que los vayamos pues aclarando y poniéndolos un poquito más sencillos, que a veces el lenguaje utilizado no es el más claro o más directo para que se entienda generalmente, pero bueno, ahí estaremos. Será un placer de tu mano, nuevamente, entendiéndolo todo. Pues muchísimas gracias, Antonio, nos vemos la próxima semana. Nosotros vamos a seguimos con este Hola Andalucía y no sé si